Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en los números. Vamos a analizar el desempeño financiero de Viña San Pedro Tarapacá, BSPT, de los primeros 9 meses de 2025. El foco, su EBITDA acumulado hasta septiembre. Tenemos un par de documentos buenos para esto, un análisis específico sobre ese EBITDA acumulado y, claro, el informe oficial de análisis razonado de BSPT del tercer trimestre, del Q3 de 2025. La idea hoy es, entender qué movió la aguja en estos resultados, qué tendencias vemos y sobre todo qué presiones estuvo enfrentando la compañía. Y aquí hay algo interesante para empezar. Si miras la foto grande, los 9 meses, ves crecimiento. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. Especialmente si nos enfocamos en el último trimestre. Ahí la cosa se pone más compleja. Así que vamos a desmenuzar esto. Arranquemos con la cifra principal, ¿te parece? El EBITDA acumulado, enero a septiembre de 2025, fue de 29.607 millones de pesos. ¿Ah? Si lo comparas con el 2024, mismo periodo, fueron 28.902 millones. O sea, un alza del 2,44%. Un 2,44%. Sí, son 705 millones más. Exacto. Y bueno, para quienes nos escuchan, recordemos rápido. El EBITDA es básicamente la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones. Una medida clave de la rentabilidad del negocio puro y duro. Correcto. Y ese 2,44%, es positivo, sí, pero es bastante modesto, ¿no? Ya de entrada te sugiere que hubo fuerzas encontradas, vientos a favor y en contra que casi se anularon. Claro. No es un crecimiento para tirar cohetes, como dices. Nos alerta que hay que mirar debajo de esa cifra consolidada. Hay que ver qué hay detrás. Exacto, no es para celebrar todavía. Miremos los ingresos acumulados. ¿De dónde vino el impulso? Parece que el gran motor fue el mercado internacional. Ah, el mercado externo. Sí. Los ingresos de afuera crecieron un 7,7%. La razón principal, un aumento en el volumen de ventas del 7,2%. Ah, volumen. Vendieron más cajas afuera. Eso es. Y además, les ayudó un tipo de cambio del dólar más favorable. Eso infló los pesos que recibieron. Fíjate, incluso cuando el precio promedio por caja en dólares, de hecho, bajó un poquito, un 1%. Interesante eso. O sea, vendieron más afuera, quizás sacrificando un poquito el precio en dólares, pero el tipo de cambio les dio una buena mano para que el número final en pesos se viera mejor. Ya pinta una estrategia clara ahí, ¿no? De ganar mercado afuera. Así parece. Pero mira qué distinto el mercado doméstico Chile. La película cambia completamente. Allí el crecimiento total de ingresos fue casi nulo, apenas un 0,2%. ¿Solo 0,2% en Chile? ¡Wow! Sí, y la dinámica interna es la inversa a la internacional. Todo ese ligerísimo aumento se explica porque subieron fuerte el precio promedio de venta, un 7,0% arriba. 7% de aumento de precio. Sí. Y ese mayor precio apenas logró compensar una caída importante en los volúmenes de venta, que bajaron un 6,3%. Ya veo. O sea, dos estrategias totalmente opuestas funcionando al mismo tiempo. Afuera, a vender más volumen aprovechando el tipo de cambio. Y en Chile, defender el ingreso subiendo precios, aunque se venda menos. Exacto. Esto podría estar indicando condiciones muy diferentes en cada mercado, ¿no? Quizás más competencia en Chile o una demanda interna un poco más frenada, que los obligó a decir, prefiero ganar más por botella aunque venda menos. Tiene toda la lógica. Pero claro, no todo es ingreso. La rentabilidad final depende mucho de los costos. Y aquí es donde la cosa, se empieza a complicar. Los informes hablan de un incremento importante en los costos de ventas. Ajá. ¿Y por qué? Principalmente por mayores costos directos. O sea, el vino mismo y los insumos secos. Ya sabes, botellas, corchos, etiquetas. Y también mayores costos de fabricación. Mencionan específicamente un mayor costo del vino. Ah, el costo de la materia prima. Exacto, que viene de la última vendimia y de los precios que pagaron por uva y vino a granel a otros productores. Y ese es un punto crítico, ¿no? Porque el costo del vino, de la uva, es el corazón del negocio. Si esa sube, te pega directo en la línea de flotación de la rentabilidad. Directamente. Y se ve el impacto, el margen bruto consolidado, o sea, ¿qué porcentaje de cada peso vendido les queda después de pagar esos costos directos? Bajó. ¿Cuánto bajó? Bajó 128 puntos base,
pasó del 40.3% que tenían en 2024 al 39.0% en 2025. Uf, 128 puntos base es una caída considerable en el margen bruto. Y no solo eso, los gastos operativos también pesaron más. Los gastos de marketing, ventas, distribución y administración, los MCDA. Sí, los gastos generales. Esos aumentaron su peso sobre los ingresos en 75 puntos base. Pasaron del 27,9% al 28,6%. O sea, más presión por arriba, con los costos directos, y más presión por abajo, con los gastos operativos. Clarísimo, los ingresos consolidados subieron un poquito, sí, ese 2,44%. Pero los costos directos y los gastos operativos subieron más rápido. Y eso te come el margen bruto y el margen operativo. El costo del vino parece ser el gran villano aquí, limitando un crecimiento del EBITDA que podría haber sido, bastante mejor si los costos hubieran estado más controlados. Y aquí llegamos a ese giro de la trama que te adelantaba al principio. A pesar de que la foto acumulada de los 9 meses muestra ese pequeño crecimiento del 2,44% en EBITDA, si miras solo el tercer trimestre, el Q3 de 2025, ¿Qué pasó en el Q3? el resultado fue una caída del 12% en el EBITDA, comparado con el mismo trimestre del año anterior. 12% de caída en un solo trimestre. Sí, cayó a 11,024 millones de pesos. Una caída de 2 dígitos, fuerte. Este dato del Q3 es súper revelador. Nos dice que esas presiones de costos, sobre todo ese mayor costo del vino que comentábamos, seguramente se intensificaron mucho o se sintieron más fuerte en la segunda mitad del periodo. Claro, El crecimiento acumulado, ese poquito que hubo, se sostuvo porque el primer semestre, Q1 y Q2, debe haber sido mejor. Es el ejemplo perfecto de por qué no te puedes quedar solo con la cifra acumulada. La tendencia trimestral te muestra la dinámica real. Y aquí, la dinámica es preocupante en ese último tramo. Sí, profundicemos un poco en ese Q3. Con los datos del análisis razonado de BSPT, los ingresos del trimestre, de hecho, sí subieron algo, un 1,6%. Los ingresos subieron en Q3. Sí, un poquito. Impulsados por precios más altos en Chile, que siguieron subiendo al 7,7%, y también por mayor volumen internacional, que en ese trimestre subió 4,1%. Ok, entonces, ¿de dónde vino la caída del EBITDA si los ingresos subieron? Bueno, aquí vienen los peros. El volumen consolidado total del Q3 cayó un 3%. ¿Dónde? Principalmente en Chile, con esa baja del 6,3% que ya veíamos venir, y muy fuerte en Argentina. El volumen allá bajó un 18,6% solo en el Q3. 18,6% menos de volumen en Argentina en un trimestre. Es muchísimo. Muchísimo. Y hay más detalles. En ese Q3, aunque vendieron más volumen internacional, los precios en dólares en ese mercado cayeron un 1,9%. O sea, vendieron más afuera, pero más barato en dólares. Exacto. Y en Argentina, los precios en dólares también bajaron, un 2,4%. Entonces, fíjate el cóctel del Q3. Caída de volumen fuerte en Chile y Argentina, precios en dólares bajando afuera, y súmale los costos altos que ya sabíamos. Entiendo. La presión vino por todos lados en ese trimestre. Sí. Y el resultado neto de todo eso en el Q3 fue: el margen bruto trimestral cayó los mismos 128 puntos base que vimos en el acumulado. Y los gastos MSDA subieron igual, 75 puntos base como porcentaje de ventas. Mismos impactos en márgenes. Sí, todo esto llevó el margen EBITDA del trimestre, que había sido del 16,7% en Q3 de 2024, a solo un 14,5% en Q3 de 2025. Una contracción bien significativa del margen operativo trimestral. Queda clarísimo entonces. El Q3 fue el trimestre difícil que arrastró todo el promedio hacia abajo y explica por qué el crecimiento acumulado fue tan tímido. Las presiones de costo fueron el factor dominante ahí. Y ya que lo mencionamos varias veces, veamos rápido el mercado doméstico argentino. En el acumulado de 9 meses, los ingresos cayeron un 6,3%, principalmente por una baja en volumen del 6,8%. Que ya es una caída importante en el acumulado. Sí, pero como dijimos, en Q3 fue mucho peor. Los ingresos bajaron un 24,5% y el volumen un 18,6%. Argentina es claramente un lastre en los resultados consolidados y se puso peor en el Q3.
El propio informe de VSPT menciona la hiperinflación como un riesgo allá, ¿no? Sí, lo menciona. Las condiciones económicas deben ser terriblemente difíciles para operar allá y, sin duda, están pesando mucho en las cifras globales de la compañía. Entonces, si intentamos resumir la historia de ese pluspun 2,44% de EBITDA acumulado, ¿cómo se explica? Bueno, fue posible principalmente por el empuje del volumen internacional. A pesar de precios más bajos en dólares. Exacto. Y por el salvavidas del tipo de cambio favorable. A eso le sumas la estrategia de subir precios en Chile, que mantuvo los ingresos locales a flote aunque se vendiera menos. Esos fueron los motores. Esos factores lograron, pero a duras penas, compensar el impacto negativo, fuerte, de los mayores costos, sobre todo del vino y la uva, y de los mayores gastos operativos. Me gusta esa analogía de la huerta que mencionaba uno de los análisis. Es como si la cosecha total de fruta, el EBITDA, creció un poquito, ese 2,44%, se logró vender mucho más volumen al extranjero, como si exportaras muchas manzanas a granel. Y la fruta vendida en casa en Chile se vendió a un precio más alto, como si fueran peras premium. Claro. Pero el costo de las semillas, el agua, el abono, los trabajadores, o sea, los costos del vino, insumos, fabricación, gastos, subió bastante. Y ese aumento de costos pegó especialmente fuerte en la última parte de la cosecha, en el Q3. Redujo mucho la ganancia de ese periodo. Buena imagen. Si no fuera por las buenas ventas del principio y las exportaciones, la ganancia total del año habría caído, seguro. Queda muy claro así. Ahora, salgamos un momento del EBITDA y miremos otros indicadores financieros que trae el informe de VSPT, para tener una visión un poco más completa de la salud financiera de la empresa. ¿Qué nos dicen sobre liquidez, deuda, eficiencia? A ver, veamos. En liquidez, que es la capacidad de pagar deudas de corto plazo, hay señales mixtas. La razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, mejoró un poquito, de 1,60 a 1,67 veces. Eso sugiere un poquito más de holgura. Ok, un poco mejor ahí. Pero la razón ácida, que es más estricta porque saca los inventarios, bajó un poquito, de 0,67 a 0,66. No son cambios enormes, pero bueno, una razón ácida por debajo de 1 siempre es algo a tener en el radar. Entendido. Liquidez más o menos estable, con esos matices. ¿Y la deuda? Aquí parece que hay mejores noticias. Sí. ¿Qué dice de la deuda? El ratio de endeudamiento total sobre patrimonio disminuyó. Pasó de 0,57 a 0,54 veces. O sea, la empresa redujo un poco su apalancamiento. Depende un poquito menos de deuda en relación a su capital. Altura de capital. Pero, y este es un pero grande que conecta directo con lo que hablamos del EBITDA. La cobertura de gastos financieros se desplomó. Se desplomó. ¿Qué tanto? Mucho. Este ratio mide cuántas veces las ganancias operativas, el EBITDA, cubren los gastos por intereses de la deuda. Pasó de 18,61 veces a solo 10,65 veces. Cayó casi a la mitad. ¡Wow! Es una caída muy fuerte. O sea, aunque deben un poco menos en proporción a su patrimonio, la ganancia que generan ahora les alcanza para cubrir muchas menos veces los intereses de esa deuda. Exactamente. Refleja de forma directa el menor EBITDA que estuvimos analizando, especialmente el golpe del Q3. Aunque la estructura de deuda mejoró un poquito, la capacidad de la operación para pagar los costos de esa deuda se debilitó un montón. Es una bandera amarilla, ¿no? Muestra cómo la presión en la rentabilidad operativa te aumenta el riesgo financiero, incluso si tienes un poco menos de deuda total relativa. Muy claro. Queda anotada esa bandera amarilla. ¿Y qué hay de la eficiencia operativa? Actividad. En actividad, los números sugieren una leve mejora. La rotación de inventarios aumentó un poquito, de 1,15 a 1,20 veces al año. O sea, venden su inventario un poquito más rápido. Sí. Y como consecuencia, los días que el inventario se quede en bodega bajaron de 234 a 225 días. Podría indicar una gestión de inventarios un poquito más ágil. Modestas mejoras, pero siempre son bienvenidas. Bien, y ahora viene un detalle que me pareció curioso, casi contraintuitivo. En la tabla de indicadores de VSPT, en la parte de rentabilidad acumulada. Porque, a pesar de que la utilidad neta atribuible a los dueños bajó en plata, Sí, dijimos que bajó de 14.581 millones a 13.540 millones, ¿no? exacto,
bajó la ganancia neta absoluta, Sí. pero los ratios de rentabilidad porcentuales subieron. ¿Cómo? ¿Menos utilidad neta pero mejores ratios? Eso sí que es interesante. Cuéntame. Así es. El RO, la rentabilidad sobre patrimonio, que mide cuánto ganan los accionistas por su inversión, subió del 4,83% al 4,95%. ¿Y el ROA, la rentabilidad sobre activos, que mide qué tan eficientes son usando sus activos, también subió del 3,06% al 3,19%? ¿ROE y ROA subiendo con utilidad neta bajando? Y hasta la utilidad por acción, UPA, subió de 0,339 a 0,365 pesos por acción. ¿Cómo se come eso? Menos ganancia neta total, pero mejores ratios porcentuales. Es una excelente pregunta. Y sí, a primera vista parece una contradicción total. La explicación más habitual para este tipo de fenómeno es que los denominadores de esos ratios, o sea, el patrimonio promedio o los activos promedio que se usan para calcularlos, disminuyeron más rápido que la utilidad neta. O quizás hubo cambios en cómo se calcularon esos promedios entre un año y otro. Ah, cambios en la base de cálculo. Claro, por ejemplo, si la empresa redujo su base de activos o su patrimonio quizás, recompró acciones o hubo algún ajuste contable importante, podrías terminar con una utilidad absoluta menor, pero que representa un porcentaje mayor de esa base que ahora es más pequeña. Entiendo. Se podría interpretar como una mejora relativa en la eficiencia del uso del capital o de los activos, pero sin ver los balances detallados y cómo se hizo ese cálculo de promedios, es difícil asegurarlo. Definitivamente es una señal mixta, una particularidad que no cuadra fácil con la caída de la utilidad y que merecería una mirada más profunda. Muy interesante ese punto, sí. Para ir cerrando el panorama, el informe de BSPT también menciona un dato no financiero, pero que suma. La compañía fue reconocida por 7º año seguido como la empresa más innovadora de la industria vitivinícola en Chile. Es un buen recordatorio de que no todo es financiero, ¿no? Ese reconocimiento en innovación es positivo, sin duda, igual que la reducción de la deuda que vimos. Son aspectos estratégicos buenos a largo plazo. Cierto. Sin embargo, no podemos ignorar las señales de alerta financieras que vimos, de corto y mediano plazo. Esa fuerte caída en la cobertura de gastos financieros, que está directamente ligada a la presión sobre el EBITDA, que fue el centro de nuestro análisis hoy. Y esa rareza de los ratios de rentabilidad que necesita más explicación. El panorama general es complejo, tiene luces y sombras. Totalmente de acuerdo. Entonces, para recapitular, nuestro análisis del EBITDA acumulado de BSPT de enero a septiembre mostró un crecimiento, sí, pero modesto, del 2,44%. Modestísimo. Se apoyó en el buen desempeño del volumen internacional, la ayudita del tipo de cambio y la estrategia de subir precios en Chile. Pero esta cifra general esconde una realidad más dura, un tercer trimestre muy complicado. Muy complicado. Marcado fuertemente por el aumento de costos, sobre todo el del vino y la uva, que golpeó los márgenes y provocó esa caída importante del EBITDA trimestral del 12%. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás mirando hacia adelante. El informe de BSPT explica cómo se abastecen de uva y vino. Tienen producción propia en sus viñedos, pero también compran a terceros. Algunas compras son con contratos a largo plazo, otras son compras spot, o sea, en el momento, según la necesidad y el precio del mercado. Ajá, ¿una mezcla? Exacto. Entonces, dado el tremendo impacto que vimos que tuvo el costo del vino en los resultados, especialmente en el Q3, la pregunta clave que surge es, ¿debería BSPT ajustar esa estrategia de abastecimiento? ¿Cómo ajustarla? Bueno, por ejemplo, deberían intentar asegurar más volumen con contratos a largo plazo para fijar precios, aunque eso tenga otros riesgos. O quizás invertir más en producción propia para depender menos de las fluctuaciones del mercado. O por otro lado, pensando en los ingresos. ¿Cómo pueden ajustar sus modelos de precios en los distintos mercados, especialmente en el internacional donde vimos que bajaron precios en dólares, para poder proteger sus márgenes si estas presiones de costos del vino siguen o incluso empeoran? Es un gran dilema estratégico. Sin duda.
Es un desafío estratégico central que sale directo de estos números financieros que hemos estado desglosando hoy. ¿Cómo manejar esa tensión entre costos de materia prima y precios de venta en diferentes mercados?